El otro día recorrí el cementerio junto a mi compañero y recordamos grandes anécdotas que vivimos ahí, sacamos algunas fotos, algunos videos y por sobre todo nos dimos cuenta que el cementerio cambió. Era lo lógico, más gente fallece, cada vez se estrecha más y obviamente eso alteró un poco nuestra capacidad sensorial o nuestra capacidad de reconocimiento que teníamos del lugar por visitarlos tanto tiempo. Y bueno, se me ocurrió la idea de ir ahora solo al cementerio y poder mostrar a grandes rasgos el lugar y por sobre todo indicar y puntualizar en los lugares donde, debido a mi experiencia, ocurren mayor cantidad de fenómenos paranormales. Y quizás con algo de suerte puedo captar alguna psicofonía, o quizás alguna aparición, lo que sea. Así que no me voy a sentir tan solo si ustedes me apoyan, así que vamos. Bueno gente, me encuentro en el Cementerio General de Copiapó. Voy a hacer el recorrido de los lugares que considero que son con mayor cantidad de fenómenos paranormales. Ya estoy a escasos metros de uno de esos lugares, que es en la esquina de los patios. Básicamente porque han ocurrido un montón de cosas raras ahí. No solo cosas paranormales, sino que extra paranormales también. Y la verdad que ya se siente como una energía negativa. El cementerio está vacío. Nunca había visto el cementerio así. No hay nadie. Llega a incomodar, a alzar la voz. Así que, no sé, estamos acá, a la derecha, de ir al primer spot o lugar que considero yo que ocurren fenómenos paranormales. En mucho rato me voy a quedar callado para que el micrófono ambiente de la Osmo Pocket capte la mayor cantidad de ruido o audio posible. Así que vamos. O sea, se ve hasta bonito de día, pero de noche obviamente es todo lo contrario. Es muy estrecho. Les digo que acá ocurren la mayor cantidad de fenómenos paranormales porque hace un tiempo yo, pasando por fuera de este lugar, vi como alguien se estaba retorciendo encima de este nicho que está acá arriba. Una historia que conté en el podcast, que después un señor, un brujo, me comentó que dijo que eso era un alma, un desencarnado que recién estaba saliendo del lugar donde había sido sepultado. Bueno, ya estoy en un lugar como, entre comillas, más tranquilo del cementerio, en el segundo piso. No sé si escuchan eso. En el segundo piso estoy obviamente rodeado de nichos. En este lugar, en las noches, es aterrador porque es muy encerrado. Todo lo que sea como muy encerrado te va a provocar una sensación de fobia. Y por sobre todo el eco, como muchas veces a nosotros nos engaña también el tema de la sugestión. Se agudizan los sentidos. Estoy hablando como si estuviéramos en la noche en realidad. Y fíjense muy bien acá. Si miramos desde acá arriba podemos ver el sector que está clausurado, con todos las sepulturas abiertas ya, como pueden ver. Todo esto está abierto, está cerrado. De ahí vamos a pasar por ese lugar y vamos a hacer la hora también para poder esperar que se ponga un poco más oscuro este lugar, que se vaya el sol. Bueno, ya se está notando que se está oscureciendo un poco el lugar. Ahora vamos al otro punto del cementerio, que es básicamente una línea recta nada más. De aquí al final de todo eso es donde tengo que llegar. Ay, me asustó el maldito globo. Reconozco que una de las cosas que a mí no me gusta hacer es mirar las fotografías de los nichos.
no anda nadie en el cementerio. Cualquier ruido es altamente sugestionable y eso es lo mejor. Esa es la experiencia que uno tiene que vivir en esto. Posiblemente haya gente que esté por ahí, pero no escucho nada, más que el sonido ambiente. Y como te digo, no me gusta mirar mucho a los niños, no me gusta para nada. Me gusta seguir el camino nomás, línea recta. Perpetuo. Este lugar fue tan significante para nosotros que mi amigo, el Tripa, llegó a soñar con este sitio. Soñó que él aparecía en la noche dentro de este lugar y que se escuchaban gritos, como que él estuviese encerrado con otras cosas que él no veía en la noche. Es justamente acá donde soñó el Tripa. Voy a dar la vuelta. Esta es la tumba famosísima del negro Said. Negro Said. Pero bueno, básicamente en ese tiempo nos metimos al cementerio en la noche, fue hace muchos años atrás. Y por hacer una broma yo quise descender al mausoleo masónico solo. Y resulta que me di cuenta que había alguien más ahí, a las 12 horas más tarde de la noche, en la madrugada. Y yo no tenía cómo decirle a mis compañeros que había alguien para que arrancaran sin alertar a las personas que estaban ahí mismo. Así que me di cuenta que ellos estaban con unas velas dentro y una tela blanca como tapando la reja. Nunca entendí, pero lo que sí vimos es que ellos nos siguieron y arrancamos por todo el cementerio hasta llegar a la huesera y desde ahí saltamos hacia la calle. Fue una experiencia horrible porque yo salté de los primeros porque llevaba la cámara y todo el equipo, pero podía escuchar a mis compañeros que venían corriendo de atrás desesperadamente sin saber dónde escapar, porque primeramente no sabían bien dónde estaba ubicada la huesera, que era el lugar preciso para escapar en ese momento. Y ahora voy a descender ahí, espero no encontrarme a nadie en ese lugar porque hay veces que hay gente, pero voy. La otra vez yo dije aló acá y respondieron ¿qué hacen ahí? No sé si recuerdan eso. Pero está muy hediondo acá, así que me voy. Estoy esperando un poquito para ir al lugar donde está la tumba de Alejandro Sotobor y mostrar ese pasillo también que tanto miedo nos causó en algún momento. Pero eso, voy a esperar un momento. Estoy en un lugar rodeado literalmente de tumbas, pero de verdad que ya no hay más espacio. Les voy a mostrar un poco la perspectiva que tengo acá. Estoy acá sentado, miren. Estoy sentado, rodeado de tumbas. Hay muchas personas que los cementerios les dan tranquilidad, a otros no tanto. Siento que al menos en el sector donde hay muchos niños fallecidos, muchas tumbas de bebés,
me genera cierta tranquilidad, mucha tranquilidad. En cambio, en lugares que son estrechos, cerrados y obviamente más antiguos, hasta dolor se siente en el ambiente. Mucho los cementerios tengan pesadillas o sueños. Yo una vez soñé con una niña que tenía el rostro completamente de calavera y fue en este lugar, fue precisamente acá. Recuerdo que era como un día nublado y yo me metía por este sitio de acá, me metía y veía a una mujer que estaba en este lado. Era una mujer, una chica de pelo de colores, estaba acá y al momento de hablarme me entrega una cadena. Esta chica me entregó una cadena y yo al momento de querer irme por allá nuevamente me dice espera, y me doy la vuelta y su rostro era una calavera. Siempre recuerdo eso porque no tiene ningún tipo de sentido el sueño. La verdad que no tiene ningún tipo de sentido. En el cementerio, la primera vez que vienen a ver a Alejandro Sotobol, guíense por esta enorme palmera que hay. Nunca se van a perder. Y aquí está Alejandro. Se puede ver que la gente le viene a dejar cosas, flores, juguetes, cartas. Dice: hola Alejandro, espero te encuentres súper. Agradecer enormemente por haber ayudado a mi Atenea, mi perrita. O sea, también como milagroso. Pero no todo es muy bonito. Este sector de acá creo yo que es uno de los lugares con mayor fenómenos paranormales. Acá tengo imágenes antiguas cuando visitábamos este lugar. No, la verdad que este lugar es como atrapante, un lugar como que te cuesta respirar. Bueno, hice la visita corta a Alejandro porque obviamente viene más gente a verlo, a pedir cosas, a dejar flores. Me parece muy bien que consideren que es milagroso, que gente deposite un poco de fe en un niño. Creo que es válido. Estoy justamente en el lugar donde hace un año atrás, 2015, 2016, apareció un niño. ¿Se acuerdan de la aparición de ese niño? Fue justamente acá. Justamente acá andaba con el tripa y el niño apareció ahí atrás de la espalda. La verdad que todavía no lo entiendo porque el niño apareció desde este lugar. Fíjense muy bien. El niño apareció justamente desde acá. Desde acá. El niño salió de acá, caminó por acá y yo estaba allá. Acá hay un completo silencio, es increíble la cantidad de sensaciones que se pueden sentir en un cementerio, desde miedo, incertidumbre, angustia, hasta felicidad y calma.
Mi compañero hizo la toma desde acá y yo estaba allá. Este es el lugar que están haciendo trabajo. Como pueden ver, está lleno de agujeros. Ya cabros, estamos llegando al final. Voy a dar la misma vuelta de recién. Claramente ya para el lado izquierdo está un poco más oscuro. Y ahora sí voy a dejar grabando el teléfono para ver si podemos captar alguna psicofonía. Cada vez hace más frío, cada vez hay menos gente. Y voy a básicamente a rodear el cementerio por la parte exterior, llegar al punto en donde no sé por qué a mí me genera un poco más de rechazo, no tengo idea, no tiene mucha lógica en realidad, pero a mí personalmente me choca ese lugar. Voy a dejar el teléfono ahí, voy a tratar de recordar bien el sitio para no olvidarme de dónde lo dejé, y bueno, voy a tratar de hacer una pregunta específica. Como pueden ver acá, hace un frío, cabros, en este lugar. Precisamente en este sitio, está muy helado. Me estoy sintiendo bastante incómodo, cabros. El olor a flores podridas, las palomas haciendo su ruido, el frío intenso que hace en este lugar me hace mirar hacia atrás. Está el globo de recién. Dejar escondido esto.
Grabando una nota de voz para hacer una pregunta y dejar el teléfono. Está el teléfono grabando. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar en este lugar? Lo puede hacer ahora. Manifiéstate, por favor. ¿Hay alguien acá? ¿Se quiere manifestar?
asomó la cabeza. Allá, en la esquina. Alguien asomó la cabeza. Pero hizo como que solamente asomó la cabeza y se devolvió por la parte de la escalera. Parece que esa es la persona que estaba haciendo los ruidos. Alguien asomó la cabeza, estoy seguro. Tiene que ser alguien. Fue más allá. Fue más allá. Por acá. Está ahí. Me tengo que ir, está ahí. Era una persona, pero se asomó de una forma muy rara. No es nada paranormal, nada. Era una persona que se asomó de una forma bastante rara. Y no sé si esa persona estaba haciendo los ruidos, molestando. No hay nadie más. No tengo idea si logré levantar algo, pero estaba, hacía un movimiento con la cabeza así y se escondía así. Debería poner el gran angular. ¡Su madre! Se me cayó todo. Voy a poner el gran angular y me voy a ir. Qué persona más rara. No sé si es más rara ella, esa persona o yo. ¿Saben qué? Por última vez, no le queda nada de batería, pero lo que le quede voy a tratar de enfocar eso. Me voy a apurar, tiene muy poca batería esta cuestión. Está en rojo.
qué mierda estoy haciendo, pero... Voy a apagar esta cuestión. Así que solo llego bien a la entrada. Voy a tratar de grabar algo. Chao, chao.